Hola viajero. Vivimos rodeados de ruido, distracciones y costumbres que poco a poco nos alejan de lo que realmente somos. Muchos quieren mejorar su vida, pero pocos entienden que el primer paso no está en añadir cosas nuevas, sino en eliminar lo que te impide avanzar. Los sabios del estoicismo, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, enseñaron que la verdadera libertad comienza cuando dominas tu mente, cuando eliges la calma sobre la prisa, la claridad sobre el impulso y la virtud sobre el hábito. En este video recorreremos 10 hábitos que debes eliminar de tu vida, 10 cadenas invisibles que frenan tu crecimiento y que, al soltarlas, abrirán el camino hacia una mente más fuerte, una vida más simple y un alma más serena. Prepárate, viajero, porque este no será un viaje hacia afuera, sino hacia dentro de ti, donde comienza el verdadero cambio. Comencemos. Parte 1. El hábito de reaccionar sin pensar. Vivimos en un mundo que responde antes de escuchar, que opina antes de entender, que grita antes de respirar. El hábito de reaccionar sin pensar se ha convertido en una forma de vida. Nos levantamos con notificaciones, discutimos en redes, respondemos con prisa, con orgullo, con miedo. Pero ¿cuántas veces esa reacción impulsiva nos ha hecho daño? Los estoicos lo sabían. La mente sin control se convierte en su propio enemigo. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Y tenía razón. No es el insulto lo que hiere, sino la importancia que le das. No es la situación la que te vence, sino la reacción que eliges frente a ella. Hoy vivimos como si tuviéramos que responder a todo, como si el silencio fuera debilidad. Pero la fuerza real no está en hablar primero, sino en dominar el impulso de hacerlo. Marco Aurelio, un emperador rodeado de guerra y conflicto, anotaba cada noche en su diario: el alma se vuelve invencible cuando no reacciona ante lo que no puede controlar. El problema no es sentir enojo, tristeza o frustración. El problema es convertirse en esclavo de esas emociones. Cada vez que reaccionas sin pensar, le entregas el control de tu vida a algo o a alguien más. Esa es la verdadera pérdida de libertad. Imagina cuántas veces una simple pausa habría cambiado toda una historia. Un silencio en lugar de un grito. Una respiración antes de una decisión equivocada. Un momento para observar antes de responder. Esa pausa, ese instante de conciencia, es el terreno donde nace la sabiduría. Los estoicos practicaban algo que hoy podríamos llamar la distancia interior. Cuando algo los perturbaba, no se lanzaban al caos, se detenían. Miraban la situación como si fueran un espectador, no una víctima. Preguntaban: ¿está bajo mi control? Si la respuesta era no, lo soltaban. Si era sí, actuaban con calma y razón. Esa era su forma de gobernar el alma. En cambio, nosotros reaccionamos al instante, y con cada reacción impulsiva, alimentamos el fuego del desorden interior. Nos volvemos rehenes de lo que sentimos. Y lo peor es que luego nos arrepentimos, cuando ya es tarde para cambiar la palabra, el gesto o la decisión. Dominar el impulso no significa reprimir las emociones, sino entenderlas antes de permitirles actuar. El estoico no es una piedra sin sentimientos. Es alguien que los reconoce, pero no los deja tomar el mando del timón. La próxima vez que algo te altere, recuerda esto: la reacción es una elección. Puedes seguir el viejo hábito del arrebato o puedes tomar el camino del dominio interior. Respira, observa y responde solo cuando tu mente esté en calma. Esa es la diferencia entre vivir como esclavo del instante o como maestro de ti mismo. Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y tenía razón, porque la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser arrastrado por lo que sientes. En este mundo de velocidad, la mente serena es una rareza, pero también es poder. Mientras otros reaccionan, tú puedes elegir. Mientras otros se agitan, tú puedes mantener la claridad. Y esa calma, esa pausa sagrada entre el impulso y la acción,
es lo que los sabios llamaban virtud. Recuerda, viajero, no todo merece tu energía, no toda provocación merece respuesta, no toda emoción debe convertirse en acción. La fuerza no está en vencer a los demás, sino en vencerte a ti mismo. Y cuando logres eso, cuando aprendas a dominar tus reacciones, habrás dado el primer paso hacia la verdadera libertad estoica. Parte 2. El hábito de la queja constante. Nos quejamos por todo, por el clima, por el trabajo, por los demás, por la vida misma. A veces, sin darnos cuenta, la queja se convierte en el idioma con el que pensamos. Pero detrás de cada queja hay algo más profundo, una mente que ha olvidado su poder de actuar. Los estoicos consideraban la queja una forma de debilidad del alma. No porque esté mal sentir frustración, sino porque la queja no cambia nada, solo refuerza la impotencia. Epicteto lo decía sin rodeos: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Quejarse es repetir mentalmente que algo está mal, pero sin dar un solo paso para cambiarlo. Es quedarse atrapado en el papel de víctima, esperando que la vida se corrija sola. Y mientras lo haces, la energía que podrías usar para mejorar se gasta en palabras vacías. Séneca advertía que la queja perpetúa el sufrimiento. Quien se acostumbra a lamentarse pierde la capacidad de agradecer, y quien no agradece no ve la abundancia que ya tiene frente a los ojos. Por eso, los sabios practicaban la aceptación, no como rendición, sino como claridad. Aceptar no es resignarse, es ver las cosas como son, sin adornos ni dramas, y preguntarse: ¿qué puedo hacer con esto ahora? La vida no escucha las quejas, responde a la acción. Los estoicos lo sabían bien. El destino no cambia porque lo maldigas, pero cambia contigo cuando actúas desde la calma. Marco Aurelio, rodeado de batallas, pestes y pérdida, no escribió una sola página de queja en sus meditaciones. En lugar de eso, dejó reflexiones sobre disciplina, amor al deber y gratitud, porque entendía que la queja debilita el espíritu, mientras que la acción lo fortalece. Hoy vivimos rodeados de queja disfrazada de conversación. Nos quejamos del tráfico, del gobierno, del tiempo, de los demás. Y mientras tanto, olvidamos que cada palabra repetida se convierte en una semilla mental. Si siembras quejas, cosecharás frustración. Si siembras gratitud, cosecharás serenidad. La queja constante también nos aleja de los demás. Nadie florece al lado de quien siempre ve lo negativo. La energía de una persona que se lamenta apaga el entorno igual que una sombra en un día soleado. Por eso, eliminar la queja no es solo un acto de autocontrol, sino un acto de amor hacia quienes te rodean. Pero, ¿cómo eliminar algo tan arraigado? Los estoicos lo hacían con una práctica simple: la observación. Cada vez que algo los irritaba, se detenían un segundo y se preguntaban: ¿depende esto de mí? Si la respuesta era no, guardaban silencio. Si la respuesta era sí, actuaban. Así la mente se mantenía en equilibrio. Puedes hacer lo mismo. Cada vez que sientas la necesidad de quejarte, detente un momento. Respira y cambia la frase que ibas a decir por una pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer mejor? En ese instante, pasas de víctima a protagonista. La gratitud es el antídoto natural contra la queja. Cuando agradeces lo que ya tienes, el foco se desplaza de lo que falta a lo que abunda, y la mente se aclara. Séneca decía que el alma agradecida es el suelo más fértil para la felicidad. Agradece incluso por lo que no salió bien, porque el sufrimiento también enseña, y cada obstáculo revela una parte de ti que aún necesita fortaleza. A veces, la vida no te da lo que quieres porque te está preparando para algo mayor. Recuerda, viajero, quejarte es como correr en círculos dentro de una prisión imaginaria. El estoico rompe esas cadenas al elegir el silencio y la acción. No alimentes la queja, alimenta la serenidad. No busques culpables, busca soluciones. Y cuando el impulso de lamentarte aparezca,
Piensa como un sabio del pasado. Esto también pasará, pero lo que aprenda de ello quedará para siempre. Parte 3. El hábito de la comparación. Vivimos midiendo todo. ¿Quién tiene más? ¿Quién llega primero? ¿Quién parece más feliz? Las redes sociales se convirtieron en vitrinas de una felicidad fabricada, y sin darnos cuenta, el alma comenzó a compararse incluso con las sombras de los demás. Pero, ¿cómo puede florecer una mente que se pasa la vida mirando jardines ajenos? Los estoicos entendieron este dilema siglos atrás. Marco Aurelio escribía: la tranquilidad viene cuando dejas de buscar lo que otros tienen y te contentas con lo que el destino te dio. Compararse es olvidar el propio camino. Es desviarte de lo que puedes controlar, tu progreso, tu virtud, tu disciplina, para obsesionarte con lo que nunca podrás manejar. La vida, las decisiones y las circunstancias de otros. El problema no es admirar a alguien. El problema es creer que vales menos por no ser igual. Epicteto lo explicaba con claridad. Si quieres mejorar, acepta ser considerado tonto e ignorante. Lo que quería decir era simple. No busques validación, busca evolución. El sabio no compite, aprende. Hoy, la comparación es silenciosa pero constante. La sentimos cuando alguien logra algo que deseamos, cuando vemos una vida perfecta en una pantalla, cuando nos decimos a nosotros mismos: yo debería estar ahí. Pero lo que olvidamos es que cada persona tiene su propio tiempo, su propio destino, su propio proceso invisible. Los estoicos creían que el alma enferma cuando mira demasiado hacia afuera, porque la comparación genera dos males: la envidia y el orgullo. Si te sientes inferior, envidias. Si te sientes superior, te alejas de la humildad. Ambos extremos te roban la serenidad. Marco Aurelio practicaba una especie de introspección diaria. Cada noche se preguntaba: ¿fui hoy mejor que ayer? Esa era su única comparación válida, la del hombre que fue con el hombre que quería ser. Y eso, viajero, es lo que también tú puedes hacer. Mírate con honestidad, no con juicio. Pregúntate si avanzas, si aprendes, si eres más sabio, no si estás mejor que otro. Compararte con los demás es como correr en una carrera sin meta. Por más rápido que vayas, nunca llegas a ninguna parte, porque el éxito ajeno no te quita nada. No hay menos cielo porque otro brille más. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad consiste en ser dueños de nuestro juicio. Nada externo puede hacerte sentir pequeño si tú no lo permites. Y nada ajeno puede darte valor si aún no lo reconoces dentro de ti. Séneca decía: nadie es más infeliz que aquel que se tortura por la felicidad de los demás. Una frase dura, pero cierta, porque la comparación no solo hiere el alma, la vuelve ingrata con lo que ya tiene. Hoy te invito a hacer algo distinto. Cuando veas a alguien tener éxito, no sientas celos. Siéntete inspirado. Admira, aprende, pero no te compares. El mundo no necesita más copias, necesita personas que honren su propio camino. Cada historia tiene su ritmo. Algunas florecen rápido, otras tardan, pero florecen más fuerte. No corras contra nadie, corre hacia ti. El alma en paz no busca ser mejor que los demás, busca ser más consciente que ayer. Y cuando logras eso, el brillo de los demás ya no te amenaza, te ilumina. Recuerda, viajero, la comparación es un ladrón silencioso. Roba tu tiempo, tu alegría, tu autenticidad, pero puedes detenerlo. ¿Cómo? Mirando hacia adentro, agradeciendo tu historia y caminando a tu propio paso. No mires cuántos pasos lleva otro, mira si el tuyo tiene propósito. Porque la meta del sabio no es llegar antes, sino llegar en paz. Parte 4. El hábito de procrastinar. Hay algo más peligroso que el fracaso: el hábito silencioso de posponer la vida. Cada día decimos: mañana empiezo, cuando tenga tiempo, cuando me sienta preparado, pero ese mañana nunca llega y lo que se va no es el tiempo, es nosotros. Séneca lo advirtió hace siglos. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho.
Y tenía razón. El tiempo nos escapa, lo dejamos ir. Lo entregamos a distracciones, excusas y miedos disfrazados de prudencia. Procrastinar no es pereza, es miedo al compromiso, miedo al esfuerzo, miedo a descubrir quién podrías llegar a ser si de verdad lo intentaras. El hábito de postergar nace del deseo de comodidad. Preferimos el placer inmediato de no hacer nada antes que la satisfacción profunda de avanzar. Pero los estoicos sabían que toda comodidad tiene un precio: la culpa de no haber vivido con intención. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: actúa ahora. No naciste para posponer la virtud. Y lo hacía incluso cuando estaba agotado, porque entendía que la acción es la medicina del alma cansada. Quien actúa se libera. Quien espera el momento perfecto se encadena. Hoy vivimos en una era donde posponer es fácil. Hay distracciones en cada pantalla, excusas en cada esquina, justificaciones en cada pensamiento. Pero el estoico moderno debe aprender a ver la verdad detrás de la procrastinación. No es falta de tiempo, es falta de dirección. Cuando no sabes lo que quieres, todo parece urgente, menos lo importante. La mente procrastinadora siempre dice más tarde, como si la vida tuviera prórrogas. Pero ningún sabio del pasado esperó el momento ideal para actuar. Ellos sabían que la vida sucede ahora y que lo único que realmente poseemos es este instante, esta decisión, esta oportunidad de hacer lo correcto. Epicteto enseñaba que la virtud se construye con práctica, no con deseo, y practicar significa actuar incluso cuando no apetece. Cada vez que eliges postergar, te haces más débil ante tu propia mente. Cada vez que eliges actuar, la fortaleces. Así de simple. La procrastinación no solo roba tiempo, roba confianza. Cada promesa que te haces y no cumples, erosiona la fe en ti mismo. Pero cuando cumples tus propias palabras, aunque sean pequeños compromisos, la mente empieza a creer nuevamente en su poder. Los estoicos veían el tiempo como un recurso sagrado, no porque fuera limitado, sino porque era irreversible. Nada que pierdas hoy podrá recuperarse mañana. Por eso Séneca decía: mientras dudamos en comenzar, la vida pasa. Y es cierto, el tiempo no espera a quien piensa, solo a quien actúa. Para vencer este hábito, no hace falta disciplina ciega, sino claridad. Cuando sabes por qué haces algo, cuando comprendes el propósito detrás de tu acción, la motivación aparece sola. El estoico no se pregunta si tiene ganas, solo se pregunta: ¿es lo correcto? Y si lo es, lo hace. Hoy te invito, viajero, a dejar de planear tanto y empezar a moverte. No porque debas correr, sino porque cada paso consciente te acerca a tu mejor versión. Empieza pequeño, pero empieza. Haz algo hoy que mañana no puedas reprocharte. El hábito de postergar es un ladrón invisible, pero tú puedes detenerlo con una decisión, una sola. Decidir que tu vida merece acción, no excusas. No esperes el momento perfecto. Créalo, porque el tiempo nunca va a ponerse de tu lado. Pero si tú actúas, el tiempo se convierte en tu aliado más fiel. Recuerda, viajero, cada amanecer que pospones es un día menos para ser quien quieres ser. Así que levántate, haz lo que temes, da ese primer paso y deja que la acción te libere del peso de esperar. Parte 5. El hábito de buscar aprobación. Desde pequeños nos enseñaron a buscar aprobación, a esperar la sonrisa del maestro, el aplauso del grupo, el bien hecho de los demás. Y sin darnos cuenta, crecimos con la idea de que el valor personal depende del reconocimiento externo. Pero los estoicos sabían algo distinto. La aprobación ajena no te pertenece, y todo lo que no depende de ti no puede darte libertad. Epicteto fue claro en sus enseñanzas. Si quieres ser invencible, no dependas de lo que no puedes controlar. Y entre esas cosas está la opinión de los demás. No puedes controlar lo que piensan, lo que dicen o lo que entienden. Puedes actuar con virtud, pero nunca puedes garantizar comprensión. Hoy, la necesidad de aprobación se ha vuelto más fuerte que nunca.
Vivimos midiendo nuestra valía en corazones, vistas y comentarios. Buscamos validación constante para no sentirnos invisibles. Pero esa búsqueda tiene un costo alto: la pérdida de autenticidad. Cuando vives para agradar, dejas de vivir para ser. Marco Aurelio lo escribió con serenidad en sus meditaciones. Vivir según la naturaleza es vivir conforme a la razón, no conforme al aplauso. Porque la virtud no necesita testigos. Lo correcto sigue siendo correcto, aunque nadie lo celebre. El hábito de buscar aprobación nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo a destacar sin permiso. Pero esos miedos son ilusiones que la mente alimenta cuando olvida su propio valor. El sabio estoico sabe que no necesita ser comprendido para tener razón, ni necesita ser aceptado para tener paz. Cuando haces las cosas por aprobación, te conviertes en prisionero de las expectativas. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Y en ambos casos pierdes el control. Eres como una hoja movida por el viento de las opiniones ajenas. La libertad verdadera llega cuando actúas desde tus principios, no desde el deseo de gustar. Cuando lo haces porque es correcto, no porque alguien lo mire. Ahí nace la tranquilidad del alma. Los estoicos practicaban una virtud llamada autarquía, que significa suficiencia interior. Era la capacidad de sentirse completo sin depender de nada externo. Para ellos, la fuente del valor estaba en el carácter, no en la mirada ajena. Séneca lo resumió con sabiduría: aquel que se contenta consigo mismo es verdaderamente grande. Pregúntate, viajero, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces has ocultado tus ideas para encajar? ¿Cuántas veces te has sentido vacío después de agradar a todos? Ese vacío no es falta de amor externo, es falta de conexión contigo mismo. Liberarte de la aprobación no significa aislarte, sino vivir con integridad. Significa poder decir sí cuando crees que debes, y no cuando tu alma sabe que es lo correcto. Significa actuar con calma, aunque nadie lo reconozca. Epicteto aconsejaba recordar siempre dos cosas: que no puedes controlar las opiniones y que la opinión de los demás no define tu virtud. Porque si tu valor depende del aplauso, entonces bastará un silencio para derrumbarte. Aprende a vivir como un roble, firme, enraizado, silencioso, pero lleno de fuerza interior. No necesitas gritar para demostrar que eres fuerte. Tu constancia lo hará por ti. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: las personas cambian de opinión, pero la virtud no cambia de valor. Vivir para agradar es vivir cansado. Vivir según tus principios es vivir libre. Y cuando logres actuar con calma sin necesitar aprobación, habrás alcanzado la serenidad que los sabios consideraban el mayor triunfo humano. Recuerda, viajero, no viniste al mundo a ser admirado, viniste a ser verdadero. Y quien vive con verdad, aunque el mundo lo ignore, ya ha ganado la batalla más importante, la de ser dueño de sí mismo. Parte 6. El hábito del exceso. Vivimos en una época donde todo parece poco. Queremos más éxito, más placer, más estímulo, más reconocimiento. Pero los sabios de la antigüedad sabían que no hay abundancia sin límite, y que lo que comienza como deseo pronto se convierte en dependencia. El exceso no siempre se nota. A veces llega disfrazado de disfrute, de ambición, de me lo merezco. Pero lo que se repite sin equilibrio termina por vaciarnos, igual que el fuego que consume todo lo que toca. Séneca advirtió hace siglos: nada es tan perjudicial para el carácter como ceder al placer sin control. Y tenía razón, porque cada vez que eliges el exceso, pierdes un poco de tu fortaleza interior. Hoy, los excesos no se limitan a los lujos o la comida. Están en el teléfono que miras cada 5 minutos, en las horas que pasas frente a una pantalla, en la necesidad de comprar cosas que no necesitas solo para llenar vacíos que no entiendes. El exceso no es solo físico, es mental. Los estoicos veían la moderación como una forma de libertad. Decían que el sabio no es quien se priva, sino quien no depende.
Y esa diferencia lo cambia todo. Porque disfrutar es natural, pero depender de lo que disfrutas te convierte en esclavo. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. El alma libre se basta a sí misma. No significa vivir sin placer, sino saber cuándo detenerse antes de perder el control. El exceso comienza donde termina la conciencia. Cuando comes sin hambre, consumes sin propósito, hablas sin pensar, trabajas sin descanso, entonces ya no eres tú quien elige. Es el impulso el que manda. Y lo más peligroso del exceso es que no siempre se siente mal al principio. De hecho, suele sentirse bien. Por eso es tan difícil de reconocer. Pero los estoicos sabían que lo que te domina en silencio es más peligroso que lo que te enfrenta de frente. Epicteto enseñaba que el dominio de uno mismo es la verdadera riqueza del hombre, porque quien no puede controlarse no posee nada, aunque tenga todo. Puedes tener éxito, dinero o fama, pero si no sabes cuándo parar, sigues siendo pobre en serenidad. El exceso también roba tiempo. Tiempo que podrías usar para crecer, aprender o descansar. Nos hace vivir dispersos, persiguiendo estímulos sin fin, incapaces de disfrutar lo que ya tenemos. Y lo irónico es que cuanto más buscamos sentirnos llenos, más vacíos terminamos estando. Los estoicos practicaban una costumbre poderosa, la abstinencia consciente. De vez en cuando, se privaban voluntariamente de algo que disfrutaban. Comían menos, dormían en el suelo, se exponían al frío. No por castigo, sino por libertad. Querían recordar que podían ser felices sin depender de nada, que el placer no era malo, pero no debía mandar. Hoy puedes practicar lo mismo. Apaga el teléfono un día. Come con atención y no por ansiedad. Compra menos y respira más. Deja que tu mente vuelva a disfrutar de lo simple. El silencio, la calma, el sol, una conversación sincera. Ahí está la abundancia real, no en lo que acumulas, sino en lo que aprecias. Séneca escribió que el sabio disfruta de los placeres, pero no se deja arrastrar por ellos. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir, entre usar la vida o ser usado por ella. Recuerda, viajero, el exceso es un fuego que calienta, pero si no sabes apagarlo, te consume. No necesitas eliminar los placeres, solo aprender a medirlos, porque la libertad no está en tenerlo todo, sino en poder decir, ya es suficiente. Y cuando logras eso, descubres que el alma, en su sobriedad, es más rica que cualquier abundancia exterior. Parte 7. El hábito del miedo al cambio. El cambio es inevitable, pero lo que no es inevitable es el miedo que le tenemos. Casi sin darnos cuenta, vivimos aferrados a lo conocido, aunque eso conocido ya no nos haga bien. Preferimos la incomodidad familiar antes que la incertidumbre de lo nuevo. Y así, el alma se estanca, como un río que deja de fluir. Los estoicos entendían que todo en la naturaleza cambia. Las estaciones, los cuerpos, los pensamientos, la vida misma. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. Todo lo que ves cambiará pronto. Piensa en cuántas transformaciones ya has vivido. Resistirse al cambio es una forma de sufrimiento, porque lo que niegas persiste, pero lo que aceptas se transforma. Epicteto enseñaba que lo que tememos del cambio no es el cambio en sí, sino nuestra interpretación de él. No tememos lo nuevo, tememos perder el control. Tememos dejar atrás lo que ya conocemos, aunque eso conocido sea la fuente de nuestro dolor. El miedo al cambio es un hábito aprendido. La mente lo crea para protegerte, pero termina limitándote. Te convence de que lo seguro es mejor, aunque lo seguro te esté apagando. Y así, muchos viven años en el mismo lugar, con los mismos pensamientos, repitiendo los mismos errores, solo porque moverse les da miedo. Pero la verdad, viajero, es que nada permanece igual. Incluso si decides quedarte quieto, el mundo seguirá cambiando a tu alrededor. Entonces, ¿por qué no fluir con él en lugar de resistirlo? Los estoicos veían el cambio como una oportunidad de crecimiento. Cada transformación traía consigo una lección.
Marco Aurelio decía que no debíamos lamentar lo que cambia, sino aprender de ello, porque el cambio era el instrumento de la naturaleza para mantenernos despiertos y evolucionando. Hoy, el miedo al cambio adopta formas más sutiles. Quedarte en un trabajo que odias, en una relación vacía, en una rutina sin alma, todo por temor a lo desconocido. Pero lo desconocido no es enemigo, es el territorio donde el alma se expande. La transformación no ocurre en la comodidad, ocurre en la incertidumbre, en el riesgo, en el momento en que decides confiar más en el proceso que en tus miedos. Y esa confianza, esa fe silenciosa en que todo cambio trae su propósito, es lo que los estoicos llamaban conformidad con la naturaleza. Séneca escribió: "El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza". Y esa frase encierra una verdad poderosa. Cuando fluyes con el cambio, la vida te acompaña. Cuando lo resistes, la vida te empuja. Aceptar el cambio no significa dejar de sentir miedo, sino avanzar a pesar de él. Porque el valor no es ausencia de temor, sino movimiento dentro de él. Los sabios no eran inmunes a la duda, pero sabían que cada paso fuera de la zona cómoda era un paso hacia su mejor versión. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que la vida te empuja hacia algo nuevo, pero retrocedes por miedo a fallar? Tal vez no sea un final, sino un comienzo que no estás permitiendo. El cambio no siempre es amable, pero siempre es necesario. Te quita lo que ya no necesitas, aunque aún no lo entiendas. Y si confías, descubres que cada transformación trae algo que el alma había pedido en silencio. Recuerda, viajero, nada crece sin cambiar. El miedo solo es el guardián de una puerta que debes abrir. Atrévete a cruzarla, porque detrás del miedo no está la pérdida, sino la libertad. Cuando aceptas el cambio como parte del orden natural, ya no lo ves como enemigo, sino como maestro. Y ahí, en esa aceptación serena, comienza la verdadera paz interior. Parte 8. El hábito de vivir en el pasado o el futuro. La mente humana tiene un extraño hábito. Viaja sin moverse. Puede estar en una habitación silenciosa, pero su pensamiento está perdido entre recuerdos y preocupaciones. Vivimos reviviendo lo que ya pasó o anticipando lo que todavía no existe. Y así dejamos escapar lo único real que tenemos, el presente. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Marco Aurelio escribió: "No vivas como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno". No era un llamado al miedo, sino a la conciencia. Nos recordaba que el tiempo es un préstamo y que desperdiciarlo pensando en lo que fue o en lo que vendrá es como dejar caer arena entre los dedos. Epicteto también lo enseñaba con claridad. El hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. El pasado, decía, es una lección, el futuro una hipótesis, pero solo el presente es una acción, y sin embargo, vivimos atrapados en una paradoja. Miramos hacia atrás con culpa y hacia adelante con ansiedad. Revisamos conversaciones, decisiones, errores, como si pensar en ellos pudiera reescribirlos. Pero el pasado no cambia, solo se perdona o se aprende. Del otro lado, el futuro nos roba paz. Pensamos en lo que podría salir mal, en lo que aún no llega, en lo que tememos perder. Nos convertimos en profetas de nuestras propias angustias, olvidando que el mañana depende de lo que hagamos hoy. Los estoicos practicaban el arte de la presencia consciente. No necesitaban templos ni retiros. Solo recordaban, una y otra vez, que cada respiración era suficiente, que cada amanecer era una nueva oportunidad para actuar con virtud. No se trataba de ignorar el futuro, sino de prepararlo viviendo plenamente el ahora. Marco Aurelio escribía sus reflexiones en momentos de guerra. Sabía que podía morir al día siguiente, pero no usaba esa idea para tener miedo, sino para valorar la vida. Decía: "Deja de discutir sobre cómo debe ser el buen hombre. Sé uno". En otras palabras, no pienses tanto en lo que podrías hacer. Hazlo, aquí, ahora. Vivir en el presente es una forma de valentía, porque requiere aceptar lo que fue
y confiar en lo que será. Requiere mirar el momento con gratitud, incluso cuando no sea perfecto. Requiere entender que la vida no está esperando a que te organices. Ya está sucediendo. Hoy, el mundo moderno nos empuja al extremo opuesto. Vivimos distraídos, conectados, acelerados, pensando en el siguiente paso, en la siguiente meta, en lo que vendrá después. Pero mientras tanto, la vida, esa que tanto planeamos, pasa frente a nosotros sin que la notemos. Los estoicos practicaban la gratitud diaria, por cada cosa simple, por cada momento, y con eso lograban lo que todos buscamos: paz mental. Porque el alma que vive en el presente ya no teme al futuro, ni se encadena al pasado. Te invito a hacer una pausa, viajero. Respira profundo, mira a tu alrededor, escucha el sonido del viento, la respiración que te acompaña, el peso tranquilo del momento. Esto es la vida. No está en el algún día, ni en el ojalá hubiera. Está aquí, en este segundo que nunca volverá. El pasado es sabiduría, el futuro es posibilidad, pero el presente es poder. Y quien aprende a habitarlo, vive más que quien corre toda la vida tras lo que no existe. Recuerda, viajero, no puedes caminar mirando hacia atrás, ni avanzar temiendo lo que viene. Solo puedes dar un paso, aquí, ahora. Y si lo das con plena conciencia, ese solo paso bastará para transformar toda tu vida. Parte 9. El hábito de la autocrítica destructiva. Hay una voz dentro de nosotros que nunca se calla. Nos sigue a todas partes, juzgando cada paso, cada error, cada palabra. Nos dice que no hicimos suficiente, que no somos lo bastante buenos, que podríamos haber hecho más. Y aunque a veces la confundimos con disciplina, esa voz no enseña, castiga. Los estoicos conocían bien ese diálogo interno. Sabían que el alma debía examinarse, pero también sabían que la culpa excesiva es una forma de orgullo disfrazada. Esperar perfección en un mundo donde nada lo es. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus fallos del día, pero lo hacía sin desprecio, sin dureza. Cuando falles, levántate y vuelve al camino. No te asombres de caer, sino de no levantarte. No buscaba culparse, buscaba entenderse. Porque la autocrítica sin compasión no construye, destruye. Hoy la mayoría vive bajo el peso de sus propios juicios. Nos medimos por estándares imposibles. Nos comparamos con versiones idealizadas de nosotros mismos. Y cuando fallamos, como todo ser humano, nos castigamos sin perdón. Nos convertimos en nuestros propios enemigos, sin darnos cuenta de que la mente necesita guía, no tortura. Epicteto enseñaba que el sabio se observa como un jardinero cuida su huerto, con atención, pero con paciencia. El jardinero no arranca toda la planta porque vio una hoja marchita. La poda, la cuida y la deja florecer de nuevo. Así debe ser nuestra relación con nosotros mismos. Observar el error, aprender, corregir y seguir adelante. Pero en lugar de eso, vivimos atrapados en el perfeccionismo, ese veneno disfrazado de virtud. Creemos que la excelencia viene de la exigencia sin compasión, cuando en realidad la perfección sin humanidad es otra forma de vacío. Séneca decía: el sabio no se atormenta por lo que no puede cambiar, ni se desprecia por lo que pudo hacer mejor. Porque entendía que la vida no se trata de no fallar, sino de fallar con conciencia. Cada error es un maestro, pero solo si tienes el coraje de escucharlo sin odio. La autocrítica destructiva te quita energía, te roba el presente y te aleja del propósito. No mejora tu carácter, solo te hace dudar de tu valor. Y cuando el alma duda de su valor, pierde fuerza para mejorar. El camino estoico propone otra forma: la autoobservación sin juicio. Mira tus errores como un médico observa una herida, no con desprecio, sino con intención de sanar. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana?
Esa pregunta transforma la culpa en crecimiento. Recuerda, viajero, no puedes construir tu mejor versión si te odias por no serlo aún. El cambio no nace de la culpa, nace de la comprensión. A veces, lo que más necesitas no es exigirte más, sino perdonarte. Perdonarte por lo que no sabías, por lo que hiciste desde el miedo, por lo que no pudiste controlar. Perdonarte no es debilidad, es reconocer que sigues aprendiendo. Marco Aurelio escribía: el alma se fortalece cuando deja de luchar contra sí misma. Y esa es la clave. Tu mente no necesita un juez, necesita un guía. La disciplina y la ternura no son opuestas, son aliadas, porque solo quien se trata con compasión tiene la fuerza para cambiar de verdad. Así que, cuando tu mente empiece a juzgarte, recuerda que no naciste para ser perfecto, sino para progresar. Y el progreso no siempre es visible, pero se siente cada vez que eliges comprenderte en lugar de destruirte. Esa elección, la de escucharte con respeto, es una de las formas más puras de sabiduría. Recuerda, viajero, no hay virtud en odiarte, solo en mejorar desde el amor. Trátate como un aprendiz, no como un enemigo, porque el alma que se perdona es la que más rápido florece. Parte 10. El hábito de vivir sin propósito. Pocas cosas pesan tanto como una vida sin dirección. Despertar cada día sin saber para qué lo haces, sin una meta que te mueva el alma, sin una razón que te haga resistir los días difíciles. El cuerpo puede seguir, pero el espíritu se apaga. Los estoicos sabían que la mayor pobreza del ser humano no era la falta de recursos, sino la falta de propósito. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos solo se ordenan cuando sabes hacia dónde quieres ir. Una vida sin propósito es como un barco sin timón. Puede tener viento, fuerza y dirección, pero termina a la deriva. Así vive mucha gente hoy, ocupada, cansada, pero vacía. Llenan los días de actividad, pero no de sentido. El propósito no se trata de tener grandes sueños, sino de entender por qué haces lo que haces. Séneca decía: si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Y eso sigue siendo verdad, porque sin dirección, cualquier camino parece correcto, hasta que te das cuenta de que has caminado demasiado lejos de ti mismo. Epicteto enseñaba que el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se construye con cada acción consciente. Cada vez que eliges la virtud sobre la distracción, la calma sobre el ruido, la constancia sobre la comodidad, estás edificando propósito. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas claridad en la intención. Pregúntate: ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién quiero servir con mi vida? ¿Qué dejaré cuando ya no esté? Vivir con propósito no significa no desviarse, significa volver al centro cada vez que lo haces. Porque incluso los sabios se pierden, pero nunca se rinden. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Revisaba su deber, recordaba sus valores y se prometía actuar ese día con sentido. Eso era propósito en acción. Hoy, muchos confunden propósito con éxito. Creen que es tener metas grandiosas, reconocimiento o fama. Pero el propósito estoico es más simple y más profundo. Vivir de acuerdo con la virtud. Hacer lo correcto, aunque nadie lo vea. Ser constante, aunque nadie lo aplauda. Agradecer, aunque la vida duela. Cuando entiendes eso, descubres que el propósito no está allá afuera, sino dentro de ti. No necesitas cambiar de vida, solo de mirada, porque el alma con propósito encuentra sentido incluso en lo difícil. Y cuando lo encuentras, todo cambia. Los días dejan de sentirse vacíos, porque sabes que cada amanecer te da una nueva oportunidad para construir significado. Vivir sin propósito es caminar dormido. Vivir con propósito es despertar. Despertar a lo que eres, a lo que puedes ser, a lo que el mundo necesita de ti. Los estoicos creían que todos tenemos una misión,
no una impuesta por los demás, sino una nacida del alma. Algunos están aquí para enseñar, otros para sanar, otros para inspirar con su ejemplo silencioso. Todos para dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraron. Así que, viajero, si sientes que tu vida perdió rumbo, no busques el camino afuera, busca el porqué dentro de ti. El propósito no se impone, se reconoce en el eco de lo que te hace sentir vivo. Y cuando lo encuentres, cuando comprendas que cada día es una oportunidad de servir, aprender y crecer, verás que nunca estuviste perdido, solo dormido. Despertarás, y entonces entenderás lo que Marco Aurelio quiso decir cuando escribió: no esperes más. La perfección del alma está en vivir cada día como si fuera el último, con serenidad, dignidad y amor. Y así, viajero, hemos llegado al final de este viaje. Has conocido los 10 hábitos que te alejan de tu mejor versión y cómo, al soltarlos, puedes vivir con más calma, equilibrio y propósito. Recuerda, los estoicos no buscaban perfección, buscaban progreso. Y cada día que eliges mejorar, aunque sea un poco, te acercas más a la vida que mereces. Gracias por llegar hasta aquí, por compartir este espacio de reflexión y crecimiento. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a Templo Estoico, a dejar tu apoyo y seguir este camino de sabiduría, disciplina y fortaleza interior. Nos vemos en el próximo video, viajero. Hasta entonces, vive con virtud y mantén tu alma en calma.